más. Lunes a la noche. Y bueno, ahora sí, ya se les habíamos comentado, ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es la pediatra Soledad Chávez y en esta ocasión vamos a platicar sobre esta enfermedad que llegó con todo, que es el sarampión. ¡Bienvenida! ¡Ay, doctora! ¿Cómo amanecieron? Excelente, pero con esa noticia de si el sarampión ya estaba erradicado prácticamente, sí. ¿Por qué en este pleno 2026 se ha vuelto tendencia y un tema que se habla por todas partes? Bueno, fíjate que tuvimos varios temas, que uno de ellos fue el desabasto de vacunas. Si ustedes ven el calendario que nos proporciona la Organización Panamericana de la Salud, teníamos porcentajes de cobertura de vacunación de todas las vacunas arriba del 95%, ¿no? A partir del 2012 ese porcentaje empieza a caer y para que una comunidad se evite el riesgo de transmisión tiene que tener una cobertura específicamente para sarampión, que es altamente contagioso, del 95% de sus integrantes, ¿ok? O sea, aquí, por ejemplo, en el estudio, nadie tendría chance de no estar vacunado. ¿Por qué? Porque sarampión es un virus que es súper contagioso, es transmisión respiratoria, entonces el contagio es 9 de cada 10 que estén en contacto se van a contagiar, ¿ok? Como perdimos ese esquema de vacunación y esa cobertura ampliada, por eso ahorita estamos nuevamente, la OPS ya llamó a una reunión, hay algunos países que ya perdieron su estatus de erradicado y libre de transmisión, como es Canadá. Estados Unidos y México tuvieron una reunión en enero y nuestro secretario de Salud pidió una prórroga para volver a subir el porcentaje de vacunación, ¿no? Okay. Entonces tenemos hasta abril como prórroga para mantener el estatus de libre de transmisión. Okay. Y bueno, mientras eso suceda hay que cuidarnos bastante. Entonces, quedamos que viene siendo un virus que es muy contagioso, pero la enfermedad como tal, doctora, ¿es una enfermedad leve o es una enfermedad realmente grave? Es una enfermedad grave, ¿ok? Es importante que no hay casos como leves y por ahí les había compartido un porcentaje de estadísticas, si lo podemos poner, si no aquí se los platico un poquito, que es la parte de riesgo de complicaciones, ¿no? La complicación más frecuente es infección de oído, pero dentro de las severas también tenemos neumonía, ¿ok? Hablamos de que 1 de cada 20 va a requerir hospitalización, entonces con eso ya se nos van a llenar todas las salas de hospital, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos neumonías graves, que es la complicación más severa del sarampión. Tenemos también encefalitis, que es inflamación del cerebro con consecuencias posteriores, que puede ser 1 a 3 de cada 1000. Y tenemos algo que se llama panencefalitis esclerosante, que es una complicación de años posteriores, que es letal, que es mortal. Entonces no son solo las de a corto plazo, también son las posteriores. Entonces no es algo leve, es algo que se puede complicar bastante, no hay casos leves. Por lo tanto, hay que vacunar a nuestros niños y recuerden que si nosotros queremos a nuestra población en general, a lo mejor yo soy un adulto y digo, bueno, a mí no me va a ir tan mal, probablemente como a los grupos vulnerables, ¿no? Que son los niños, que son las embarazadas, que no se pueden vacunar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos vacunamos todos. Okay. Qué importante este apartado porque aunque mucho se ha platicado del sarampión, se sigue teniendo desinformación justamente por el hecho de que el tiempo, pues teníamos como un colchoncito, digamos, en el cual pues prácticamente estamos vacunados, pero el tiempo está cambiando, hubo desabastecimiento y ahorita que vemos las imágenes del sarampión, una persona que puede estar contagiada, tiene el virus, ¿cuánto tiempo pasa para ya no contagiar? Bueno, fíjense que en sarampión tenemos un problema al igual que con influenza. Por ejemplo, en influenza, voy a hacer este paréntesis nada más, la persona que tiene influenza puede contagiar desde 24 horas antes de que empiecen los síntomas, ¿ok? Por eso tú mandas a la bendición a la escuelita, súper normal, ¿no? Y al día siguiente empieza con fiebre. Ya me dejó contagiados desde el día anterior, ¿ok? Porque ya estuvo esparciendo el virus. En sarampión, antes de que se presente el exantema, antes de que yo vea todas las lesiones que acabamos de observar en las imágenes de pantalla, son 4 días, ¿ok? Entonces yo puedo pensar que a lo mejor trae un resfriado simple porque así va a empezar, ¿no? Le llamamos las 13 del sarampión. Tenemos la fiebre, tenemos tos, tenemos coriza o mucho moqueo y tenemos conjuntivitis. Entonces esas son las 13 más la fiebre. Entonces si ustedes se fijan va a empezar como todo lo que tenemos en temporada y ahí está la complejidad. Y luego ya va a aparecer el exantema y cuando aparezca el exantema va a empezar de esa forma que lo vimos ahorita, primero en rostro y luego se va a ir diseminando hacia tronquito, ¿ok? Entonces aquí es importante saber que pueden ser contagiosos desde 4 días antes y que es de los de máxima contagiosidad. Es más contagioso
contagioso que COVID, ¿ok? Para darnos una idea. No, bueno. Ok. Ahora, entonces el contagio, primero quiere decir que de primera instancia no vas a tener el exantema, las Ajá. ronchitas, sino vas a tener síntomas como si fuera un resfriado. Correcto. Entonces, la forma de transmisión es a través Respiratoria, de... es respiratoria. Por eso es un morbillivirus. Entonces, estos virus son de adhesión respiratoria, incluso en un ambiente que, por ejemplo, yo estoy no en este contacto estrecho con ustedes, pero en un ambiente cerrado puede mantenerse hasta 2 horas. Así, Volando por todo el lugar. Volando por todo el lugar, correcto. Ok. Entonces, por eso su tasa de transmisión y de contagiosidad es tan alta, ¿ok? Por eso necesitamos estar todos vacunados. Es excelente. Y justamente para ir a la siguiente pregunta, doctora, ¿cuál es la vacuna que realmente sí previene el sarampión? Porque sabemos que muchos pueden decir, es que yo ya me vacuné, ocupamos una segunda dosis, los más pequeños. ¿Cómo es el esquema de vacunación de lo que es el sarampión? Fíjense que anteriormente todos los niños que nacieron antes del 2021 van a tener su cartilla de vacunación viejita. Todavía algunos que nacieron en el 2021, todavía por desabasto de cartillas, porque estábamos en plena pandemia, van a tener su cartilla viejita. En esa cartilla viejita aparece primera dosis al año, ¿ok? Y segunda dosis a los 6 años, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Que tuvimos un brote dentro de la pandemia donde no estábamos saliendo en el centro de la República. Entonces se vio que estos niños que tuvieron contagio tenían una sola dosis, eran pequeñitos con una sola dosis, o sea, menores de 6 años, y por lo tanto se instituyó el esquema de 2 dosis un poquito más acelerado. Entonces ahorita el esquema nuevo es al año y a los 18 meses. Ahí ya tengo mi esquema completo. Que son ¿ok? las 2. Que son las 2. Con Ok. 2 dosis yo ya tengo un porcentaje de cobertura arriba del 97% y eso va a limitar la transmisión. ¿Ok? Ok. Pero ¿qué sucede? Que algunos niños todavía están... no tenían esta cartilla nueva, no se les dijo, o por lo que sea, ya son mayores de 1 año y menores de 6 y tienen una sola dosis. ¿Qué vamos a hacer ahorita que tenemos brotes y casos activos? Completar esquema, esa es la primera indicación. Entonces, si usted tiene un niño mayor de 1 año y estamos ahorita en un municipio de brote, que para eso podemos checar el reporte diario de sarampión de la página de la Secretaría de Gobernación, y ahí usted va a ver casos, brotes, casos confirmados, casos posibles, ¿de acuerdo? Entonces, los municipios con casos activos tienen que llevar a la criatura a la segunda dosis, ¿ok? Si no tiene dosis, es la bendición. Ahora, si tenemos brotes activos, vamos a aplicar también dosis 0, ¿ok? ¿Qué es dosis 0? No me va a contar para el esquema, pero las mamás transferimos inmunidad al bebé si yo tengo una inmunidad completa con mis vacunas, o bien si soy una mamá mayor, ¿ok? ¿Por qué digo mayor? Porque a lo mejor tuve sarampión de forma natural y estoy bien y estoy aquí, sobreviví, ¿no? Pero hablamos de personas que están arriba de los 40 y tantos años, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí todavía no teníamos el estatus de enfermedad erradicada y es posible que tú tengas una dosis pero hayas tenido contacto con la enfermedad. Entonces, esas mamás sí van a estar pasando inmunidad completa al bebé, pero esa inmunidad va a ir decayendo los anticuerpos maternos a lo largo de la vida del bebé. Entonces, a los 6 meses es posible que ya no tenga ese bebé inmunidad y es un grupo vulnerable. Por eso, en zonas de alto contagio y brote se aplica dosis 0. Entonces, de 6 meses a 11 meses yo puedo llevar a mi bendición al centro de salud. Esta información se ha estado bajando desde el 26 de enero, ¿no? Pero es posible que sí nos topemos en algún centro de salud donde toda la información no haya bajado. Es más fácil que la información llegue más rápido a donde son los centros más pequeñitos o donde hay un mejor control y hay menos derechohabientes. Ejemplo, los sistemas estatales, ¿ok? Pero en teoría todos los municipios con brote activo ya tienen la indicación de dosis 0, ¿ok? Ok. Ahora, ¿qué sucede también con los adultos mayores que, pues, digo, a lo mejor ni se acuerdan si tuvieron Sí. estas vacunas o incluso no quedó ni rastro del esquema Sí, de vacunación? o no tenemos cartilla Ajá. también, entonces no sabemos. Entonces la UNAM propuso un algoritmo, ¿ok? ¿Por qué? Ok. Porque a partir del 90 más o menos se instituyó el esquema de 2 dosis en México. Entonces, si ustedes tienen su cartilla, los que nacieron después del 90 y en su cartilla aparecen 2 dosis, usted ya está completo, olvídese, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, si usted tiene más de 50 años, es posible que, como no teníamos el estatus de erradicado, usted haya tenido contacto con el sarampión y haya tenido una sola dosis. Entonces usted ya se da por bien inmunizado, no se preocupe, ¿de Ok. acuerdo? Entonces usted tiene menos de 50, no sabe qué onda, no tiene cartilla, usted no tiene idea si estuvo en contacto o no, vaya y pida su dosis, ¿ok? Es posible y el doctor encargado de todo el sistema estatal ahorita y el sistema de Secretaría de Salud y vacunación
el secretario general de salud ya dijo que tenemos dosis suficientes, pero el tema es que las dosis se empiezan a distribuir primero en los más vulnerables, ¿ok? Entonces sí puede pasar que usted llegue y se la nieguen, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, usted vuelve a insistir, se empieza por los niños y los grupos vulnerables, ¿ok? Ahí vemos este diagrama que me encanta porque está muy específico ahorita que hablamos ya de lo que es la edad, ¿no? Los años de vida, si te pegó en algún momento sarampión, si no te pegó. Creo que es muy importante y creo que es pieza clave, doctora, que hoy nos acompañe, porque es un llamado social, ¿no? Es un llamado que es muy latente, que hoy por hoy está pasando este brote de sarampión, que si bien es cierto, ahorita se está tratando de controlarse y de aquí a abril tenemos como que este rango de tiempo para que se pueda deliberar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, hoy por hoy sí podemos actuar y hay que hacerlo de la mejor manera y de inmediato. Esa es la llamada principal, ¿no? O sea, no nos podemos esperar porque ya explicamos que a lo mejor ni cuenta nos vamos a dar de que estamos enfermos, ¿no? Hasta que estemos con complicaciones y repetimos, 1 de cada 20 puede requerir hospitalización, hablando específicamente de los niños. Entonces, se nos va a saturar el sistema si no actuamos con prevención. Muy bien. Una pregunta que me surge, digo, ahorita hablamos de los síntomas rápidos como lo es la fiebre, lo que son los síntomas, pero aquí, ¿cómo pudiéramos diferenciar, doctora? Porque sabemos que hay síntomas que son muy similares, por ejemplo, la influenza y otros tipos de enfermedades que son similares al sarampión. ¿Cómo diferenciamos? Sí, ahorita tenemos el gran problema de que estamos con influenza que se nos adelantó esta temporada por una variante epidemiológica y también algunas personas no están vacunadas de influenza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que influenza también va a empezar con tos, ¿de acuerdo? También vamos a tener fiebre muy alta, sarampión también tiene fiebre muy alta, pero hay un diferencial chiquito que a lo mejor nos toca, ¿no? El sarampión sí vamos a tener una conjuntivitis muy marcada, en influenza puede aparecer o no, ¿ok? Mis ojitos rojos completamente, y cuando empieza el exantema, generalmente en influenza algunas cepas pueden presentar exantema, no todos, pero el exantema va a ser más clásico, el maculopapular, que empieza, dijimos, de cabecita y se va expandiendo en sarampión, ¿ok? Pero sí hemos visto en esta temporada con algunas variantes exantema en influenza también, pero ¿qué sucede? En sarampión el exantema va a persistir con fiebre, y en influenza cuando yo empiezo a ver el exantema, generalmente el niño empieza a verse mejor, aunque se vea todo rojito, ¿ok? Y otro dato que es un dato patognomónico que a lo mejor no alcanzamos a ver, cuando decimos patognomónico es que solamente en esa enfermedad se presenta, y son unas pequeñas lesiones en la mucosa lateral de la boquita, ¿ok? Por dentro, y esas manchitas o puntitos blanquecinos grisáceos se llaman manchitas de Koplik, y van a aparecer por ahí entre el tercer, cuarto día, y nos van a durar como 1 a 2 días para que si en ese momento va tu criatura al pediatra, podamos revisarlo, y ese vamos a poder decir, aún sin exantema, es sarampión. Entonces nos aislamos, ¿de acuerdo? Y eso permite que podamos tener ese aislamiento, ese reporte epidemiológico. Es importante que si yo estoy sospechando sarampión, avise también a la unidad de salud, porque yo voy y me siento en la sala de espera, ya contagié a todos los que estaban ahí esperando por otra cosa. Entonces tengo que avisar idealmente de que, oiga, estoy sospechando que tengo un caso de sarampión por esto y esto y esto, y la unidad epidemiológica puede levantar un reporte, una notificación, y pueden ir a tu casa para tomarte las muestras. Si sale positivo, epidemiología actuará en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un bloque y un rastreo a 25 manzanas de tu casa. Los ponemos a trabajar a todos. Separar a toda la familia. Sí, y entonces, ¿por qué? Porque queremos evitar la transmisión, que es justo lo que estamos intentando. Ahora, otra cosa importante, esto es lo que sí se debe de hacer cuando hay una sospecha de sarampión, pero ¿y qué es lo que no debemos de hacer? Porque normalmente hay una ronchita, pues te pongo una pomadita y tienes gripa. Eso está bastante interesante. Pero ¿saben qué? Vamos a una pausa porque el tema está muy largo y hay que desglosar todo eso. Esa pregunta es muy buena. Vamos a un corte y regresamos con el tema del sarampión. Sí, porque luego